Les doy la más cordial bienvenida a este curso que es Introducción a los Evangelios. Quiero agradecer en especial en este día a Gaby, a Gabriela Toro, que fue ella quien me pidió, como deseo profundo del espíritu, poder compartir con ustedes este curso, eh, al cual yo también dije que sí, con mucha alegría, porque también es mi pasión. Los evangelios, la Biblia es mi pasión, pero sobre todo los evangelios es algo que me emociona, que me da sustento, ¿no?, a mi vida, que me alegra el alma, que también se ha transformado en mi profesión. Y bueno, nada, me embarqué también con ustedes en esta aventura. Mi nombre es María José Encina, soy hermana de la comunidad ATSIS, soy chilena, pero vivo en Uruguay, y voy a estar acompañándolos durante este año. Este curso va, como ya saben, desde los meses de marzo a diciembre, terminamos el 22 de diciembre, si todo sale bien y si Dios quiere, y, eh, y nos vamos a estar encontrando 2 veces al mes. La metodología, bueno, es ir generando participación, aunque es más bien de contenido, la idea también es poder ir haciendo preguntas, las que ustedes vean que les son necesarias, que son importantes. Vamos a tener elementos de síntesis después de cada unidad, que van a ser conversadas y otras que van a ser escritas, y a su vez la idea es desarrollar como un trabajo de análisis de algún texto del Evangelio que para ustedes sea como muy significativo, ¿no? No necesariamente tiene que ser uno, pueden ser uno, dos, pero como entrar en la dimensión de cómo está escrito ese Evangelio, qué evangelista lo escribe, para qué comunidad, en qué significado, cuáles son las palabras que ocupa, están bien hechas las traducciones que conocemos, bueno, etc. Evidentemente que ni la síntesis ni este trabajo como de análisis de texto son obligatorios, porque ya saben que este es un curso en el fondo optativo, pero está puesto, ¿no?, como posibilidad y mediación de aprendizaje. En todo curso de teología, en general, lo que se hace es que se sigue un manual. En este caso, nosotros vamos a seguir un manual que es el que se trabaja en los evangelios sinópticos de la Universidad Católica, que está hecho por el profesor Eduardo Pérez Cotapo, que es sacerdote de los Sagrados Corazones y yo me atrevería a decir uno de los mejores biblistas chilenos, con lo cual es muy bonito porque está escrito también como, eh, no sé, ¿no?, como fácil de aprender, de ir guiándose, de ir trabajándolo, eh, también en un lenguaje simple, ¿no?, y que facilita bastante el estudio. En general, un programa de introducción a los evangelios siempre va a seguir como una misma dinámica, que es la que nosotros vamos a hacer en este tiempo. Sí me parece importante decirles que ese manual no es para aprender de memoria ni nada. Ese manual lo que quiere ser es una ayuda para quien quiera ahondar más. Nosotros vamos a tomar cosas de ese manual, vamos a ir viendo las que parecen más importantes, sobre todo en términos de introducción, pero ese manual, eso, es un elemento de ayuda para seguir ahondando para quien quiera hacerlo, ¿sí? Bueno, dicho esto, les invito a que podamos ir partiendo de esta clase. Si ustedes se dan cuenta, no es la misma que tuvimos como sincrónicamente, porque hubieron como muchas interrupciones en términos de sonido y me ha parecido mejor hacer esta fórmula, que es que voy a volver a grabar después de haber hecho la clase para que los que no estén tengan este material de esta manera. Y sale más ordenado. Y también aquellos que estuvieron en la clase, bueno, es la misma, ¿no? Pero sin estas como disrupciones que a veces nos desconcentran y bueno, no ayudan a que quede como ordenado, ¿no? Así que bueno, vamos a aprovechar de hacer 2 veces la misma clase, no pasa nada. Bueno, me parece que es importante como vivir una experiencia de oración profunda, que sea permanente, pero en este primer día como invitarnos también a rezar, a agradecer al Señor esta moción que el Espíritu ha generado en nosotras, en nosotros,
para que estemos hoy día en este curso acá, ¿no? Y me parecía que una lectura como profunda, bonita, interesante, puntual, que nos pudiese ayudar para poder hacer este camino, era esta del Evangelio de Lucas en el capítulo 4, cuando Jesús va al templo, ¿no? Y va a la sinagoga y lee el texto del profeta Isaías. Y entonces dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos la salvación, ¿no? Este texto es muy importante porque un versículo, dos versículos más adelante va a decir esta lectura, ¿no? Esta palabra hoy se cumple, ¿no? Yo soy el enviado, yo soy el elegido. Y es importante que nosotros comprendamos que esto que estamos leyendo está dicho para nosotros, ¿no? Para nosotros es este anuncio de esta buena nueva. Para nosotros es esta noticia que va a transformar nuestra vida, porque el Evangelio tiene una dimensión de transformación personal y en el fondo al proclamarlo una dimensión de transformación comunitaria, ¿no? Y eso también tiene que entrar en nuestra propia dinámica. No solamente estamos aquí para aprender, para poder acompañar a otros, para poder anunciarlo, sino para que Jesús también revolucione nuestra vida, ¿no? La transforme por completo a la luz del Espíritu. Yo me comprometo en estos meses, ¿no? Durante este año, a rezar también por ustedes, a pedirle al Señor que les acompañe, que les llene de gozo, de alegría, y que les ayude, ¿no? A calmar esta sed, pero también a generar más sed para que sigamos haciendo este camino con Él que dura hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Nosotras en general conocemos los 4 evangelios, ¿no? Si alguien no lo sabe, voy a explicarlo acá, así que no hay problema. Nosotros al inicio del Nuevo Testamento nos encontramos con 4 evangelios. 3 de ellos se llaman los evangelios sinópticos, y que el orden en el que los vamos a encontrar es Mateos, Lucas y Marcos. Y terminamos con Juan. Entonces, esto es importante. Espérenme un segundo, voy a tener que parar esto. Perdón. Bueno, no, sigamos. Entonces nos vamos a encontrar con estos evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, y finalmente nos vamos a encontrar con el Evangelio de Juan. Nosotros acá en este curso nos vamos a fijar mucho en estos 3 primeros evangelios, que son los evangelios llamados sinópticos, ¿sí? Que son distintos del Evangelio de Juan. Y vamos a intentar ver, también en los 4, cuál es la especificidad de cada uno. O sea, cada texto en sí mismo tiene una originalidad, por la forma en la que está escrito, por la forma en la que expresa su significado, para la comunidad a la que fue escrita, por las puntualizaciones teológicas, ¿no? De lo que quiere explicar del mensaje de Jesús, ¿no? Dependiendo también del contexto en el que se encuentra. Y por otro lado, también vamos a ver las interrelaciones, es decir, cómo estos evangelios, aún al ser textos de distintos autores para distintas comunidades en distintos momentos, también vamos a encontrar narraciones, pasajes que están repetidos en 2 o en 3. Por ejemplo, podemos encontrar que en el Evangelio tanto de Mateo como en el Evangelio de Lucas se encuentra el pasaje del nacimiento de Jesús. Sin embargo, si ustedes van a verlo, se van a dar cuenta que son pasajes distintos, tienen
connotaciones distintas, tienen puntos distintos. A su vez, por ejemplo, podríamos decir el anuncio, ¿no? El anuncio lo vamos a encontrar en Lucas. En Mateo el anuncio está más centrado en José. Por eso que el año pasado, que fue el año de José, como que dimos tanta importancia también a Mateo. Podemos encontrar también en Lucas y en Mateo el Evangelio, el pasaje de las bienaventuranzas. Y nos vamos a dar cuenta que aunque es el mismo mensaje, la manera de escribirlo es totalmente diferente. Otro ejemplo que podemos encontrar es que este pasaje del paralítico, que es llevado por los amigos en la camilla, ¿no?, a través del techo, va a estar tanto en Marcos, en Lucas y en Mateo. Y que las semejanzas que van a ver son muchísimas. Nos vamos a encontrar al final de este curso con el Evangelio de Juan, porque es muy diferente, es una línea teológica, ¿no?, una forma de explicar el mensaje, lo que significa también el anuncio, lo que significa la encarnación de Jesús en nuestra realidad, muy distinta al resto de los evangelios. Evangelios que aquí no aparecen, millones, ¿no? Las mayores diferencias quizás también podrían estar en el Evangelio de la Pasión. Es muy distinta la Pasión en Juan respecto de los evangelios sinópticos. El inicio también es distinto, en vez de partir con este nacimiento de Jesús, se parte con el origen, ¿no?, la creación. Entonces, bueno, vamos a ver como diversas cosas que como que se van diferenciando. Pero vamos a ir viéndolo con calma, ¿no? Esto es como un gran como barniz para que veamos cosas que ya conocemos de antes y que están ahí, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta, y yo lo que las quiero invitar es como a mirar esto. Bueno, lo que yo les decía antes, ¿no?, es que estos evangelios, estos textos narrativos, son cuerpos escritos teológicamente. O sea, en el fondo hay una concepción teológica, una forma de comprender a Jesús, a su mensaje, al anuncio de este mensaje, a Jesús en relación con Dios, ¿no?, y en relación con nosotros. Bueno, y esto va a ser importante analizarlo en cada uno de los evangelistas. Por otro lado, podemos reconocer que son testigos de la tradición. Y en este sentido va a ser importante porque es interesante que ustedes sepan que estamos hablando de evangelios canónicos, vale decir, evangelios que son escritos previo a la muerte de los apóstoles. O sea, es decir, mientras que estos libros se escribían, habían apóstoles que continuaban vivos. Quizás, me imagino, han escuchado hablar de los evangelios apócrifos, que muchas veces se han entendido como evangelios que no tienen que ser leídos, que es como invención, bueno, tal. Los evangelios apócrifos son utilizados para poder investigar lo que se llama la exégesis bíblica, ¿no? Son utilizados para poder como analizar, para poder mirar, para poder comprender. ¿Por qué se llaman apócrifos? Porque están escritos, ¿no?, o en el fondo se han constituido después de la tradición apostólica. O sea, los apóstoles han muerto, no hay ningún testigo protagonista que haya estado con Jesús y que pueda como emitir como un juicio de verificación, ¿no?, de validación de lo que ahí está escrito. Entonces, realmente es por un tema de tiempo, más que necesariamente por lo que ahí esté escrito. Entonces, bueno, hay evangelios apócrifos que nos van a servir, por ejemplo, no sé, está el Evangelio de Santiago, que nos va a servir
Bueno, yo se los voy a ir mostrando también con calma algunas cosas que son interesantes, como el Evangelio de Tomás, por ejemplo, para entender ciertas cosas del Evangelio de Marcos. Bueno, vamos a ir viéndolo con calma, pero están ahí, ¿no? Entonces lo importante es saber que son testigos de la tradición, es decir, que reconocen y conocen de primera fuente el mensaje de Jesús, ¿no? Jesús y el anuncio de esta buena nueva del reino de Dios. También es importante que sepamos que la redacción de los sinópticos, la redacción de los evangelios, porque Juan va a ser el último de los evangelios que ha sido escrito, es de la segunda mitad del siglo I. Es decir, Jesús muere aproximadamente en el año 30, y el primer texto de los evangelios que nos vamos a encontrar va a ser más o menos desde el año 65 en adelante, que es la flecha que ustedes tienen abajo, ¿no? Ahí están más o menos datadas las fechas en las que pudo haber sido escrito estos evangelios. Las cartas de Pablo, que es lo que casi siempre leemos, ¿cierto?, en los días domingo como segunda lectura, están escritas antes, lo cual es interesante porque nos vamos a encontrar con que la carta, por ejemplo, la primera carta de los tesalonicenses está escrita en el año 51, que sería como el primer texto original de la primera comunidad primitiva, ¿no? De estas primeras comunidades de Jesús, pero que son escritas como textos previo a la escritura de los evangelios. Para nosotros, la lectura de estos evangelios tiene que llevarnos al encuentro con Jesús y también al encuentro con la iglesia primitiva. ¿Y por qué ponemos acento en esta iglesia primitiva? Primero, porque es la primera comunidad con la que Jesús comparte, pero también hay que entender que esta comunidad primitiva se entiende como la comunidad también del resucitado. Y desde ahí van a aparecer las primeras como los primeros testimonios de fe, ¿no?, sobre esta comunidad ante la resurrección del Señor, ante el mensaje de Jesús, al comprender que Jesús es el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta comunidad es la que nos transmite, ¿cierto?, a través de la memoria el mensaje de Jesús. Y son protagonistas, ¿no?, de esta historia. ¿Qué vamos a ver nosotros a lo largo de este curso? Vamos a comprender la problemática literaria e histórica de estos escritos. O sea, hay que darnos cuenta que por un lado tenemos un texto que corresponde al género narrativo, que por tanto va a tener ciertas particularidades que son importantes verlas a la luz de un texto, y por otro lado vamos a comprender que están escritas en un momento histórico específico que tiene ciertas características que tenemos que conocer para poder comprender qué es lo que ese mensaje quiere decir. Por otro lado, nos vamos a encontrar con las características comunes de estos grupos de textos, sobre todo las que se relacionan con Jesús y con la comunidad. Y la tercera es introducir las problemáticas, o sea, qué tensiones, qué preguntas, qué quiere decir el autor al expresar esto de determinada manera, que en el fondo es mirar a cada evangelista, ¿no? Y esto lo vamos a hacer mirando lo literario. Hay formas, por ejemplo, de estructura literaria que responden a esto, a esta especificidad, pero también este contenido teológico. Por ahí. Entonces, bueno, lo primero es darnos cuenta del encuentro con esta primera palabra, la palabra evangelio. La palabra evangelio es una transliteración, o sea, en el fondo es como viene escrito desde el griego, que en griego significa evangelión. Sin embargo, etimológicamente, el significado de la palabra quiere decir buena
noticia. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros leímos el Evangelio de Lucas, al comienzo de esta sesión, de este taller, decíamos, es el anuncio de esta buena noticia. Evangelio, nosotros sabemos que para cada uno de nosotros, sea creyente o no, corresponde a un término de una obra literaria. ¿Sí? Eso es simple. Es interesante, y esto es importante, pónganlo en mayúscula, así encerrado en un cuadrito, que el Nuevo Testamento siempre lo vamos a encontrar en singular, ¿sí? E indica un mensaje que es proclamado, o la acción misma de proclamar. Más adelante, en las diapositivas que continúan, nos vamos a encontrar con la conjugación de la palabra, o la palabra evangelio, ocupada en distintos como lugares de la oración, ya sea sustantivo, ya sea verbo, o ya sea la acción de proclamar esta buena noticia. Pero lo importante acá es que es singular. ¿Y por qué es singular? Porque el Evangelio tiene por contenido a Jesucristo y la salvación en él revelada. Por eso que solo puede ser en singular, porque no estamos hablando de los mensajes, sino de un único gran mensaje, ¿sí? Por eso que es importante, no hablamos de evangelios en plural, sino que de la palabra evangelio, que lo que transmite es el mensaje de Jesús, ¿sí? El mensaje de Jesús, que es la salvación. Lo que yo les decía antes, en su uso, acá ya podemos, les pongo este ejemplo de los evangelios, de la palabra evangelio, porque es donde podemos mirar esto que yo ya les he dicho de buscar como relaciones y buscar como lo propio de cada autor. El uso que le podemos encontrar a la palabra puede ser tanto como evangelio, lo que en griego se llama, se me fue a mí ahora, nominativo. O sea, está, en el fondo lo podemos ocupar como sujeto, ¿no? Está evangelizar y está evangelista. El término evangelio como tal lo vamos a encontrar en Marcos, que es quien más emplea el término. Mateo solo lo ocupa 4 veces, pero miren lo que pasa acá. Lucas no lo ocupa ninguna vez. Uno dice, pero ¿cómo? Si acabamos de decir que es una buena noticia en Lucas 4. Pero lo que quiere expresar el texto no es evangelio como sujeto, sino que es evangelio como acto de anunciar, ¿no? Es el acto de anunciar. En el evangelio de Lucas se transforma por el verbo, lo que yo les decía antes. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que Lucas quiere acentuar, teológicamente hablando, es la dinámica, ¿no? El carácter dinámico, que es proclamar el evangelio. Tiene una dimensión de anuncio. Entonces no le importa tanto decir qué es el evangelio, como lo podemos encontrar en Marcos, sino que más bien es anunciarlo. Si ustedes leen Marcos 1, versículo 1, Marcos 1, no estoy abriendo el celular para ver mensaje, estoy viendo el celular porque tengo la Biblia acá. Si ustedes buscan Marcos 1, versículo 1, Marcos 1, versículo 1, dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo
de Dios. O sea, Marcos acá ya está definiendo, ¿no? Porque está diciendo la buena noticia de Jesucristo. O sea, está diciendo que el Evangelio es una buena noticia, que el Evangelio es de Jesucristo y que ese Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en este mismo capítulo 1, en el versículo 15, en el 14 también podemos encontrarlo como proclamaba. ¿Quién proclamaba la buena nueva? Juan, ¿no? Después de que Juan, o sea, Jesús, después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. O sea, evangelio está construido en este verbo, ¿no? En el anunciar. En el versículo 15 lo encontramos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en esta buena noticia. Acá vuelve a ocupar en el fondo la buena nueva como el elemento de lo que está siendo anunciado. Esas son formas de ir viendo cómo esta palabra, dependiendo de el lugar en el que se encuentre, en la oración me refiero, ¿no? El lugar en el que se encuentra la oración adquiere uno u otro significado, pero no solamente es un significado como gramatical, ¿no? Sino que le da un significado semántico, un significado al lugar donde está esa palabra, que es diferente, en el fondo, decir esta clave de definir qué es un evangelio, como lo vamos a encontrar en Marcos, a decir la importancia del anuncio que va a ser como lo central en el caso de Lucas. Cuando hicimos la primera sesión, yo los invitaba a hacer como quizás una primera reflexión con un evangelio que no está dentro de los sinópticos, que es el evangelio de Juan, y lo hacía para que nos diéramos cuenta de que esta como tradición personal, ¿no? De conocer los evangelios, de memoria, porque muchos de nosotros a veces no sabemos evangelios de memoria, no hemos logrado como comprender cabalmente como su significado. A medida que vamos reconociendo su significado, la manera por la cual están escritos de esa manera, con ese mensaje, de esa forma, va transformando nuestra vida. Primero la nuestra, y después en el anuncio. En el caso de Juan, me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar sobre las bodas de Caná. El primer signo que realiza Jesús en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan sabemos que el libro, o sea, su Evangelio está dividido en 3 partes. La introducción, el libro de los signos y el libro de la gloria. En este libro de los signos, que comienza con el milagro, el signo de las bodas de Caná, nos vamos a ir encontrando una catequesis. ¿Qué quiere decir catequesis? Una enseñanza que el evangelista quiere colocar para la comunidad. ¿Y cuál es esta catequesis, no? Está centrada en el creer. Quien conoce al Señor, cree. ¿Y cómo se ve reflejado esto en los textos? Cuando Jesús realiza el primer signo, nosotros vamos a encontrar en el texto una triada, que es realizar el signo para que ustedes crean y den gloria a Dios. Realiza el signo para que la gente crea y den gloria a Dios. Y termina el libro de los signos con la resurrección de Lázaro.
Y ahí hay un diálogo entre Jesús y Marta, que antes de realizar el signo de la resurrección, Jesús plantea lo siguiente: tú reconoces la gloria de Dios, por tanto crees, por tanto puedes ver el signo. O sea, ya no es el signo lo primero, sino que el dar gloria a Dios es lo primero. Este dar gloria está dado por creer, y finalmente ese camino permite realizar el signo. Entonces, ¿qué es lo que este evangelista, al escribir este texto, quiere lograr? Quiere lograr que la comunidad haga un camino de crecimiento creyente que vaya desde reconocer los signos de Jesús para creer, a creer sin los signos. De hecho, nos vamos a encontrar con el signo de la multiplicación de los panes y los peces. Y una de las frases más fuertes de Jesús va a ser: ustedes me siguen solo porque quieren comer. Entonces, en el fondo lo que les está diciendo es que ustedes no reconocen el signo, no reconocen que Dios está revelándose, sino que simplemente quieren saciar una necesidad humana. Este camino va a ser un camino de crecimiento en la fe. Por otro lado, otra cosa bonita va a ser un término, por ejemplo, que es el término hora. ¿Se acuerdan que yo les decía que habían como especificidad respecto de los términos? Por ejemplo, uno de ellos va a ser la palabra hora en el caso de Juan. ¿Y por qué? Porque la hora es una palabra que está colocada en distintos capítulos, en distintos versículos del texto, y que uno queda como diciendo, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué el evangelista lo coloca en este momento? La primera vez que aparece la palabra hora, la vamos a encontrar también en el capítulo de las bodas de Caná, cuando Jesús le responde a María: mujer, no ha llegado mi hora. Lo estoy buscando para decírselos así, textual. En el versículo 4, Juan 2, versículo 4, Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y uno se queda como diciendo, pero ¿de qué hora está hablando, no? Bueno, esta hora, así, de esta manera, va a seguir saliendo en los versículos y en los capítulos que siguen, hasta que lleguemos al capítulo 13, que es cuando comienza la fiesta de Pascua, y entonces el versículo 1 del capítulo 13 dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, y ahora va a explicar de qué hora está diciendo. Lo que sigue a continuación dice: de pasar de este mundo al Padre. Entonces, está diciendo que va a entregar su vida. Y entonces, si se dan cuenta, esto tiene, por un lado, este concepto hora, tiene un concepto literario, ¿no? Es una manera de escribirlo. El autor nos coloca en evidencia una palabra que no es lógica dentro del texto porque no entrega su significado. Sin embargo, su aparición permanente, progresiva, a lo largo del texto,
quiere en el fondo entregar un mensaje teológico, es decir, un significado teológico a la palabra hora, para llegar a comprender que la hora es la entrega absoluta del Hijo al Padre. De hecho, en el capítulo 11, espera. Acá. En el capítulo 12, que es el capítulo justo que viene antes del que estábamos leyendo, hay una conversación entre los apóstoles y Jesús, y entonces en el fondo es una pregunta, ¿no? Y dicen acá, ¿no? Estos se dirigieron a Felipe, un grupo, unos griegos que estaban junto con él y que subían a orar a la fiesta a Jerusalén, y entonces dice, estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le respondió, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Entonces, en estos dos capítulos es cuando se revela este concepto de hora, ¿no? Por eso que es importante ir leyendo y ir buscando el significado de estas palabras. Otro ejemplo que hay de esto es en el capítulo 20, cuando Jesús se encuentra en el huerto con María Magdalena, para que María le reconozca, porque María no reconoce quién es, de hecho cuando lo mira, cuando lo ve, la pregunta es, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, ¿no? Y entonces en el versículo 16, él va a decir María. Al decir su nombre, María le reconoce y su respuesta es Rabuni, ¿no? Que el texto también va a ser una explicación de la palabra, porque necesita decírselo a la comunidad con la que está, y nos dice a nosotros que es maestro mío. También lo va a hacer en el capítulo 1, cuando los discípulos le digan rabí, ¿no? Y entonces, ¿por qué es bonito esto del nombre de María? Porque el evangelista, en el capítulo del Buen Pastor, en el capítulo del Buen Pastor, que es Juan 10, si la memoria no me falla, sí, en el capítulo 10, que es esta lectura del Buen Pastor que tantas veces hemos conocido, él dice que el buen pastor llama a las ovejas por su nombre. Es decir, que cuando Jesús llama a María por su nombre en el huerto, lo que quiere expresar, lo que quiere afirmar, reafirmar el autor de este evangelio es que Jesús es el buen pastor. Estoy buscando acá el texto porque se los quería decir. Bueno, después les busco bien donde dice exacto eso, pero es eso, ¿no? O sea, el buen pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Bueno, de estos ejemplos hay muchísimos, ¿no? Es muy bonito, quizás también uno que les puedo contar, sobre todo porque fue uno que hablamos en el fin de semana con el Evangelio del Hijo Pródigo,
es una unión de dos verbos que en Lucas es ver y compadecer, que lo vamos a encontrar en la viuda de Naín, lo vamos a encontrar en el hijo pródigo y lo vamos a encontrar en el buen samaritano. Por ejemplo, acá es muy bonito porque hay dos cosas que nos sirven como para rezar, ¿no? Y con esto termino y se los cuento para que lo puedan ir rezando ustedes. El de la viuda de Naín lo van a encontrar en Lucas 7, y si yo no me equivoco, el versículo tendría que ser como el 13. Les digo al tiro. Sí, exacto. Versículo 13. La memoria bíblica va bien. Dice, al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Dos cosas importantes. Primero, el ver, ¿no? Este es un ver en profundidad. No, después se los voy a mostrar el cómo se buscan las palabras en griego para buscar también el significado. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es quedarse con el verbo compadecer. El verbo compadecer viene de una raíz hebrea. Ustedes saben que en el fondo la Biblia está escrita al hebreo, ¿no? Después al griego, después al latín, después al castellano. Bueno, y así nos van llegando traducción de traducción de traducción. Entonces a veces tenemos problemas de traducción con las palabras. En este caso, la palabra compasión viene de una raíz que es raham, que significa fuente, la fuente materna, el vientre. Y entonces dice que Dios siente desde las entrañas maternas, pero es una entraña que le duele, es un dolor, la compasión es un dolor que nace de las entrañas, pero donde en el fondo su significado es que le duelen los órganos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, en este texto, lo que está diciendo es que al encontrarse con esta mujer, ¿no? Con esta viuda, él siente internamente, profundamente, el dolor que está viviendo esta mujer. Todo su cuerpo se duele ante el dolor de esta mujer. Y eso, en el fondo, es distinto quizás al término cuando nosotros decimos, ¿no? La vio y tuvo compasión, como decir, ay, pobrecita, ¿no? No, no es un pobrecito, es que yo me duelo con tu dolor, ¿no? Lo mismo le va a pasar al buen samaritano con el hombre tirado en el camino, lo mismo le va a pasar al padre cuando vea al hijo y tenga compasión de él. El padre se duele internamente del dolor que el hijo tiene. Entonces, haciendo un resumen, cosas importantes. Tenemos 3 evangelios sinópticos, Mateo, Lucas, Marcos. Tenemos un evangelio, un cuarto evangelio, que es el evangelio de San Juan. Nosotros vamos a observar en este curso las especificidades de cada uno de los evangelios y las interrelaciones que encontramos entre ellos, enfocándonos sobre todo en Jesús y su mensaje. Por otro lado, podemos comprender que la palabra evangelio significa buena noticia, que puede ser ocupado el término en una función gramatical, ya sea como sustantivo o como verbo, ya sea como evangelio, evangelista o evangelizar. Ya vimos que hay diferencias entre Mateo, Marcos, Lucas. Por ejemplo, en Marcos está definido qué es el evangelio, lo encuentran en el capítulo 1, en el versículo 1, y podemos encontrar que la acción de proclamar el evangelio está presente en Lucas como algo, en el fondo, dinámico, y que esa es su característica teológica. Y lo pueden buscar en la oración que leímos al principio, en el pasaje de Lucas 4, versículo 18 al 19. Por ahí nos vamos a quedar. Lo último que yo les contaba de Juan y de Lucas es simplemente que se den cuenta
de que este evangelio que conocemos nos desafía a que lo conozcamos mejor para poder darnos cuenta de que es un texto que hay que ir leyendo levantando las capas para encontrarnos con la sorpresa que el texto tiene escrito. Bueno, un abrazo muy grande, nos volvemos a encontrar este 7 de abril. Que el Señor les bendiga.